Padre amado, muchas gracias damos por tu amor, por tu misericordia. En este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Te pedimos, oh Señor, para que nos hables por medio de ella y de esta manera, Señor, poder traer sanidad, poder traer paz a nuestra vida, oh Señor. Y así cada día ir trabajando sobre nuestros diferentes caracteres y poder llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, que abre nuestras mentes, sensibiliza, Señor, nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Reyes, capítulo 20, verso 3, encontramos a un rey que se llamaba Ezequías, y dice el verso 3, es la oración de aquel rey: Señor, te ruego que recuerdes que anduve fielmente delante de ti con corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Nosotros unas semanas anteriores estudiamos en la lección de escuela sabática que era muy importante leer lo que era el contexto del texto, porque un contexto sin texto es un pretexto. Y ya para los que de pronto ya han avanzado en algunos semestres, lo que es hermenéutica, exégesis, sabemos que tenemos que mirar, analizar el contexto anterior y el contexto posterior para darle una verdadera interpretación al texto. Si nosotros analizamos desde el capítulo 20, verso 1, encontramos que el rey Ezequías cayó enfermo y dice el verso que era una enfermedad de muerte. Y fue a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor te dice así, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Uno normalmente, mis queridos hermanos, cuando uno enferma, uno desea que lo visiten, pero para que oren por uno, le lean la Biblia, analicemos las diferentes promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras para animarnos y fortalecernos espiritualmente. Pero en este caso vemos que va el profeta del Señor y no va con un mensaje muy esperanzador. Es un mensaje muy contundente y más que el profeta utiliza una expresión: así ha dicho el Señor. El profeta, cuando escucha las palabras de aquel rey, si nosotros analizamos el verso 1, el Señor dice así: ordena tu casa. Ese ordena tu casa en primera instancia tiene dos aplicaciones. La primera aplicación, su vida espiritual. La segunda aplicación, lo que tenía todo lo que tenía que ver con el reino. Tu vida espiritual, ¿qué cosas has venido fallando que no has mejorado? Es lo que le estaba diciendo el profeta, el Señor a través del profeta al rey Ezequías. Y en esa noche de Santo Sábado, te pregunto a ti también, mi querido hermano, ¿qué cosas hay en tu vida que no has podido vencer? Que por largos años has sido esclavo de ese pecado, de esa inclinación, de esos deseos de la carne. Pero la segunda aplicación es: ordena tu casa, la casa material. ¿Quién va a ser el próximo sucesor de tu reino? Ordena bien quiénes van a ser los magistrados, los príncipes, quiénes van a ser los generales, porque después de que una persona muere es que llega que no, que salió un fulanito, que vino a reclamar la herencia, y cuando una persona muere es cuando vienen los problemas legales, los problemas de herencia, y eso es muy difícil. Ni siquiera se ha enterrado a la persona cuando ya están las familias peleando. Y eso es lo que el Señor le ordena a través del profeta Isaías al rey Ezequías: ordena tu casa. ¿Por qué? Porque el mensaje era inminente, era ya. La enfermedad, el transcurso natural de la enfermedad iba a llevar a la muerte al rey Ezequías. Pero cuando el rey Ezequías escucha por palabras del profeta Isaías,
Mire la actitud que él tiene, el verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Vamos a ir analizando, ir sacando lecciones para nuestra vida práctica. Ante los problemas que nosotros se nos presenten en nuestra vida, ya ahorita en las peticiones y agradecimientos, pues escuchaba, habían de pronto problemas de aspecto laboral. Muchas personas, muchos de nuestros hermanos estaban preocupados porque de pronto los podían suspender sus labores en sus diferentes empresas. Tenían problemas. Hay otros que tienen problemas de salud, hay otros que tienen problemas académicos, no rinden. Cuánto uno sufre cuando uno está estudiando teología, otra carrera, por sacar ese 4.5, ese 5, y uno estudia y estudia, cuando quiz sorpresa y uno se saca un 2 o un 2.9, un 3, pasé raspando, dejé, mejor los dicho, los pelos en el alambre. Cuando hay ese tipo de dificultades académicas, de salud, financieras, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas emocionales, nosotros como hijos de Dios debemos dirigirnos a Dios en primer lugar. Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros como seres humanos cuando llegan los problemas? Tengo un problema emocional, ay, voy a ver qué me dice el psicólogo. Y uno corre al psicólogo y el psicólogo le dice una cantidad de cosas y uno termina más enfermo de lo que uno estaba. O uno está enfermo físicamente y uno muchas veces olvida orar, olvida pedir oración intercesora, y uno va al médico y el médico le saca una grande lista de causas que uno tiene por la enfermedad y uno se enferma. Entonces, en primera instancia, no importa los problemas, las dificultades por las cuales estés pasando, en primer lugar debemos dirigirnos al Señor, así como lo hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía ese problema y él, ¿qué hizo? Mi única solución es dirigirme al Señor. Primera lección, dirigirse hacia el Señor. Segunda lección, ¿cómo nos dirigimos a Dios? Por medio de la oración. Nosotros tenemos muchos coros que hablan acerca de la oración. Y entre uno de ellos es cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay otro coro que dice, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Y usted dirá, no, pero ya está trillado ese tema acerca de la oración. Hermanos, debemos orar constantemente como lo hacía nuestro Salvador. Esperaba las largas noches orando y al día siguiente amanecía fortalecido. Y es la única manera de nosotros poder vencer el pecado. Vamos a seguir leyendo los versos y a medida que vayamos leyendo, vamos a ir sacando conclusión. La primera lección, debemos dirigirnos a Dios directamente. Segunda conclusión, debemos orar a Dios. Tercera conclusión, dice el verso 3. Entonces él volvió su rostro a la pared y lloró. Perdón, verso 3. Te ruego que recuerdes que anduve delante de ti fielmente y con corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró con gran llanto. En otras versiones dice, con gran amargura. Pues mi querido hermano, ¿quién no va a llorar cuando uno está frente a una situación en la cual nosotros humanamente no le vemos una solución? ¿Cómo no va a estudiar, cómo no va a llorar un estudiante de teología o un enfermero o una estudiante de preescolar cuando se ve que faltan ya 2 días para la matrícula y no tiene el dinero para matricularse? ¿Cómo no va a llorar un padre cuando ve que sus hijos cada día van en rebeldía y que él ora y que no ve mejoría en sus hijos? ¿Cómo no va a llorar una persona si tiene problemas emocionales, sufre de estrés, de ansiedad, de depresión? Y este era Ezequías. Ezequías lloró, pero él oró al Señor. Y algo curioso que vemos en el verso es que él es sincero en su oración. Él dice, Señor, mira, ve, yo he hecho las cosas que te agradan. He andado con íntegro corazón. Pero usted puede decir, pero pastor, ese señor, ese rey era una persona presunciosa.
déjame decirte que no era presunción. Si nosotros miramos los textos anteriores, nosotros vemos en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, dice el recto reinado de Ezequías. Ezequías tenía un padre, que ese padre era totalmente idolátrico. Tenía lugares altos, adoraba a Baal, a Astoret, a otras deidades paganas. Pero cuando llegó Ezequías a reinar, Ezequías la primera reforma que hizo en Jerusalén fue quitar los lugares altos. Mandó a matar a todos los que adoraban aquellas imágenes y a sus sacerdotes. Vino y él llegó y vio el templo del Señor con sus paredes ya caídas, la madera podrida, y él dijo, no, la casa del Señor no puede seguir así. ¿Qué hizo Ezequías? Hizo también reformas constructivas en el templo del Señor. Y dice que antes de esa enfermedad, esto fue aproximadamente en la enfermedad 14 años de su reinado, y en el número 14, Ezequías se enfermó y le dijo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo he andado con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan? Yo no sé cuántas veces tú has pedido, yo no sé cuántas veces tú dices, hoy me voy a portar bien y ese día te va mal. Y pronto comienzas a pelear con el Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué mira esa situación? Pero el Señor tiene el control de todo. Vamos a seguir leyendo el capítulo 20, el verso 4. El, la palabra del Señor no me muestra que Isaías hubiera salido, pero mire lo que dice el verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio central, vino palabra del Señor a Isaías. O sea, llegó Isaías y le da el mensaje al rey Ezequías. Y cuando le da el mensaje, ¿qué hace el profeta Isaías? Se devuelve, se va. Digo, antes que este rey venga y me mate por no darle un mensaje esperanzador, yo prefiero irme. Pero cuando él se iba de regreso, ni siquiera había llegado hasta la mitad del patio, cuando viene palabra del Señor y le dice a Isaías, mire lo que dice el verso. Verso 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dicho el Señor, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, yo te sano y al tercer día subirás a la casa del Señor. Amén. El Señor contesta nuestras oraciones. La tercera conclusión, la cuarta conclusión es que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Así como escuchó la oración del rey Ezequías, así como vio sus lágrimas, Dios también tiene empatía con nosotros. Y no solamente tiene empatía, empatía es colocarse en los zapatos de los demás. Dios va más allá. Dios tiene misericordia, compasión de sus hijos. ¿Qué es la misericordia y la compasión? Es parte de la empatía, es sentirse en los zapatos de los demás, pero es prestar una ayuda, es prestar un auxilio a la persona. Y Dios vio al rey Ezequías que estaba en problemas y Dios escuchó su oración, vio sus lágrimas y el Señor lo sanó. Eh, Nosotros hoy en día muchas veces oramos y nos desgastamos orando. Y nosotros humanamente muchas veces no vemos que el Señor contesta nuestras oraciones. Eh, He conocido casos de hermanas, hermanos orando por sus hijos, 2, 3 años. Pastor, mire, es que mi hijo está en la drogadicción. Pastor, mire, es que tengo un familiar enfermo de cáncer. Y muchas veces nos desanimamos y no somos constantes en la oración. Como no somos constantes en la oración, Dios, ¿qué va a responder mi oración? Si yo dejo de orar, soy falto de fe, soy falto de confianza para con el Señor. Pero aquel rey fue humilde y oró al Señor en primer lugar. Él era rey y él habría podido decir, listo, voy a hacer una junta médica. Aunque eso dijo el Señor, tráiganme los mejores médicos de Jerusalén. Vamos a hacer una junta médica. Mire, estoy enfermo, eso me dijo el Señor, ¿qué podemos hacer? No, él fue humilde y él
tenía en claro que la única solución para su enfermedad estaba en orar al Señor. Por eso, primera lección, debemos dirigirnos al Señor en primer lugar. Segunda lección, debemos orar al Señor. Tercera lección, debemos ser sinceros en nuestras oraciones. Nosotros muchas veces no somos sinceros con el Señor. Nosotros, Señor, perdona mis pecados en mi oración, en nuestra oración secreta. Pero ¿qué pecados tenemos? ¿Qué inclinación tenemos? Cambio, el rey Ezequías fue sincero con el Señor y le dijo, Señor, mira, ve, yo he hecho las cosas que te agradan, yo he andado recto delante de ti, por favor, sáname. La cuarta conclusión, Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Quinta conclusión, Dios tiene empatía de nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo nos sentimos y no solamente nos entiende, sino que Él nos ayuda en el momento en que más nosotros lo necesitemos. Pero vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué hora es. Son las 8. Miguelito, tú me dices a qué horas termino, por favor, porque no mire el reloj. Ok, muy bien. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 6. Agregaré 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Cuál es la sexta conclusión? Dios da más de lo que nosotros pedimos. El rey Ezequías solamente estaba pidiendo salud. El Señor dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar salud. Pero esa salud te va a dar 15 años más de vida. Imagínese uno sentir la muerte aquí a las espaldas y uno no, y ahora que le digan, no, se va a vivir 15 años más de vida. ¡Oh, qué suspiro, qué alivio! Puedo continuar con mis proyectos, puedo reconsagrar mi vida, puedo ver a mis nietos caminar, crecer. Bueno, en fin, tantos objetivos, metas que uno tiene en su vida. El rey solamente estaba pidiendo salud, el Señor le da salud, el Señor le da 15 años más de vida, pero no solamente eso, sino que el Señor también le dice que va a librar a la ciudad de las manos del rey Asiria. Un rey se desgastaba mucho tiempo hablando con sus generales para hacer estrategias militares, para no dejarse invadir por otros reinos. Pero ahora el Señor le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Yo te voy a dar salud, te voy a dar 15 años más de vida y no te tienes que preocupar por Jerusalén, porque yo mismo voy a amparar a esta ciudad. Por eso, mi querido hermano, mi querido compañero de teología, colegas, Dios da más de lo que nosotros pedimos. Y aquí quiero contar un breve testimonio. Yo tenía 15 años y yo no había terminado el bachiller académico. Yo solamente había hecho hasta primero de bachillerato, sexto. Y yo me dediqué a trabajar en el campo y yo llegué en un momento que yo me sentí aburrido. Y me acuerdo que llegó un pastor a predicar y el pastor ese día en su sermón dijo, ¿cuáles son sus objetivos en su vida? Escríbalos en un papelito y propóngase a cumplirlo. Y yo me acuerdo que yo saqué un papelito, hasta me acuerdo que uno en el campo es un poco ordinario, yo lo doblé, le echaba saliva con la lengua y me acuerdo que lo corté y ya estaba, no, ni siquiera utilizaba tijera ni nada. Y yo escribí mis objetivos. Mi primer objetivo era terminar el bachiller académico. Mi segundo objetivo era tener un cartón, así sea de barrendero del SENA. Mi tercer objetivo era comprar una moto y mi cuarto objetivo era comprar un vestido de paño, porque yo quería ir bien elegante a la iglesia, pero como yo iba con mi ropita trajinada del trabajo, ni siquiera olía rico, nada. Yo llegaba ya como un campesino a escuchar, me daba miedo hablar en público, me daba miedo hablar con las personas. Yo dije, estos 4 objetivos yo los tengo que cumplir y me puse juicioso y cumplí el primer objetivo. Terminé mi bachiller académico a los 17 años. Comencé a validar. Segundo,
me dice la rectora del colegio, del instituto donde yo estudiaba, mire, Carlos Andrés, el SENA sacó unos cursos virtuales sobre sistema, ¿por qué no se inscribe? Y yo me acordé de mi objetivo. Claro, voy a cumplir mi segundo objetivo. Y me acuerdo que me dieron un cartoncito que decía, eh, hizo un curso de sistema nivel 1, 40 horas, y yo ya me sentía un ingeniero de sistemas. Yo sacaba mi cartón, todo orgulloso. Yo en el campo, pues yo no conocía un computador, nunca había escrito en un computador, y cuando comencé a hacer el curso, me acuerdo que el curso era poder escribir en Word. Y yo como no estaba muy asociado a los computadores, nos pusieron a escribir. Y yo me acuerdo que cuando yo encontraba las palabras, yo me emocionaba tanto que yo un día duro la tecla, pa, 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 y el profesor me decía, Carlos Andrés, más despacio, por favor, porque otro alumno también va a utilizar el computador, no lo dañe, pero era la emoción, la alegría de poder encontrar las palabras y saber que yo estaba al frente de un computador que ya estaba escribiendo. Y yo vine y cogí el papelito y le puse un chulito. Primer chulito, terminé mi bachiller. Segundo chulito, terminé mis 40 horas de sistema. Yo ya me sentía un ingeniero de sistema. Y comprar la moto. Y me acuerdo que yo seguí trabajando fuertemente y tuve mis ahorritos y compré mi primera moto a la edad de 18 años. Y yo cogí el papelito y el día que la compré le puse un chulito. Me falta solamente un objetivo y ya seré feliz en la vida. Y me acuerdo que viajé a Bogotá, yo vivía en Puente Nacional Santander, y me compré mi vestido de paño. Pero cuando yo supe el valor, yo me eché para atrás. No es que vale 150.000 pesos. Yo, ¡ah! 150.000 pesos. Y la camisa más costosa que yo he comprado ha sido de 3 por 12.000. Y ahora comprar un vestido en 150.000 pesos, no, eso es muy costoso. Pero dije, no, tengo que cumplir mi objetivo. Y me acuerdo que compré mi vestido de paño, compré mi perfume y ese primer sábado yo me, me puse mi saco, mi corbata, me eché perfume, yo parecía un pavo real por la iglesia. Se me sentía orgulloso. Ya cumplí mis 4 objetivos. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Que yo dije, ya hasta aquí llegó todo. Y no, yo todavía estoy joven y quiero salir adelante. Y yo quería estudiar, quería tener una carrera profesional, ya que muchos compañeros y amigos, ¿usted qué está estudiando? No, ya estoy terminando medicina. ¿Y usted? No, pues yo hice un curso de 40 horas de sistema. Y usted no, yo ya soy arquitecto, no, ya soy ingeniero. Y está tremendo. Y yo sigo viviendo en el campo y con un curso de 40 horas del SENA en informática. Y yo me acuerdo que yo quiero estudiar y viajé para Bogotá. En Bogotá me acuerdo que comencé a trabajar con una empresa y esa empresa, el dueño de la empresa me dijo, Carlos Andrés, vea, le vamos a dar un bono del 30% para que usted estudie una carrera profesional. Yo, wow, muchas gracias. Y me acuerdo que comencé a estudiar contaduría pública, pero como yo había tenido un bachiller muy rápido, yo era muy regular para las matemáticas. Y cuando yo comencé a ver Ley 100, contento, bueno, vamos a hacer liquidaciones de horas extras con cargos nocturnos, diurnos, festivos, dominicales, vamos a sacar todos esos porcentajes, esto no es para mí. Y me acuerdo que en el segundo semestre vine y me retiré de contaduría pública. Y me regañó el jefe, el dueño de la empresa. ¿Usted por qué deja una carrera tirada? Eso no se hace. No, es que yo soy muy bruto para los números, yo no sirvo para ser contador. Bueno, entonces estudie otra cosa, estudie administración, que eso es leer muchas leyes de la parte empresarial. Bueno, si es así, sí. Y me acuerdo que me inscribí para estudiar administración de empresa. Y también otro fracasado más. Y yo salí aburrido y dije, no, es que ni siquiera para administrador de empresa. Y yo me acuerdo que yo me acostaba y decía, yo necesito una carrera que no tenga que ver nada con matemáticas. Nada, nada con matemáticas. Y yo era piense y piense, enfermería solamente es colocar inyecciones, atender al paciente. Y me acuerdo que me inscribí y comencé a estudiar enfermería. Y igual, me acuerdo que el primer mes leí 100 y el segundo trimestre que continué el estudio de enfermería, administración de medicamentos. Si una persona pesa 100 kilos
y tiene el azúcar en 140. ¿Cuántos miligramos de insulina hay que aplicarle? ¿Cuántos? Y le, no, otra vez matemática, no. Y me acuerdo que yo me retiré y yo me sentí muy frustrado. Y yo no puedo ser nadie en la vida. Quiero tener una carrera profesional y no la puedo alcanzar. Y dije, no, ya no sirvo más. Cuando me llegó, me acuerdo que mi jefe me dice, vea Carlos, ahí en el SENA están estudiando técnico profesional en panadería. Y dije, claro, esa es mi carrera. Yo no tengo que ver nada de matemáticas, solamente haga pan y hornee y entregue al panadero y él se encarga ya de vender. Yo voy a ser un panadero profesional. Y me acuerdo que comencé a estudiar en la carrera 30, eso es en Bogotá, en la parte de hotelería y turismo. Yo no le tocaba ir con saco negro, camisa blanca y corbata negra, porque era el centro de hotelería y turismo. Le toca a uno ir bien presentado. Y yo estudiaba de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y me acuerdo que comencé a estudiar la historia del pan, los diferentes panes en Europa, en Asia, en América, y yo contento. Vamos a la práctica. Si usted tiene 1000 personas y va a hacer un pan de 10 gramos para 1000 personas, ¿cuántas libras de harina? ¿Cuántos litros de agua? ¿Cuántas libras de levadura? ¿Cuántas libras de azúcar? Y no, también matemática. Y yo dejé la carrera de panadería. Y yo me acuerdo que yo me sentí tan frustrado y yo no, yo voy a ser otro del montón. No puedo más. Y, y yo era muy juicioso en la iglesia, pero con el estudio no era tan juicioso. Y me acuerdo que una vez yo estaba trabajando, me tocaba trabajar los domingos porque no trabajaba los sábados en construcción. Y ese día el pastor llegó donde yo estaba trabajando y me dijo, Carlos, tengo un llamado para ti. Y sí, pastor. Y ese día hasta me dio pena porque yo estaba lleno de barro, hasta me peiné para ver al pastor. Y me dice, yo te hago el llamado para que tú estudies teología. Le dije, no, pastor, vea, ya inicié con contaduría, no pude, inicié con administración de empresas, tampoco pude, inicié con enfermería, tampoco, ni siquiera con panadería y me tocó dejar botas. Ahora, pastor, no, jamás, yo creo que yo no sirvo para eso. Y yo me acuerdo que yo me fui para mi casa ese día y cuando me acosté yo decía, ay, yo creo que sí es teología, porque uno solamente lee la Biblia y al espíritu y profecía uno no tiene que ver nada con matemática. Esta es mi carrera. Y me acuerdo que yo llamé al pastor y le dije, pastor, sí, yo voy a estudiar teología, por favor hágame la carta de recomendación. Claro que sí, también emocionado y me fui para la UNAC a estudiar teología. Pues la sorpresa que yo me llevé cuando llegué a la UNAC es que a uno le hacen 4 exámenes de admisión. Y yo sé que los compañeros que están estudiando teología, otras carreras lo saben. El primer examen era de matemática. Y yo saqué de 5, saqué 0.5 en el examen de admisión. Y yo dije, no, qué estrella que yo me pegué. Yo decía, pero ¿por qué preguntan algo matemáticas si yo vengo a estudiar teología? El segundo examen era comprensión lectora y saqué 2 de 5. Uno pasaba el examen de admisión en 3, no sé cómo estará ahora. Y dije, no, qué vergüenza yo irme para Bogotá otra vez, llegar a mi iglesia y decir, no es que ni siquiera pude pasar el examen de admisión. Yo me acuerdo que ellos me dieron hasta una ofrenda, me despidieron contentos. Qué vergüenza la mía. Y me decían, vea, las dos más difíciles son la entrevista con el pastor y la entrevista con el psicólogo. Y diré, no, si yo ya pasé las más fáciles y me fue así de mal, ahora me imagino con estas dos más difíciles. Y yo me acuerdo que ya me sentí derrotado y no, yo definitivamente ya no sirvo para nada, voy a seguir trabajando en construcción. Y me acuerdo que ese día estábamos haciendo fila para tener la entrevista con el pastor y resulta y sucede que era el pastor Ismael Serrano. Había sido el pastor de mi niñez. Y cuando él me ve, me dice, Carlos, y el pastor, ¿cómo está, pastor? Lo abrazo, ¿cómo le ha ido? Qué alegría. Y me dice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y la conversación fue tan amena que yo ni siquiera la sentí de entrevista. Me dijo, felicitaciones, Dios te bendiga. Sal. Y le dije, pastor, ¿y cuánto saqué? Tranquilo, sacaste una buena nota. Y yo, bueno, saqué una buena nota. Después tuve la entrevista con la profe Charlotte, no sé si de pronto algunos compañeros les ha dictado la profe Charlotte, psicología del aprendizaje o psicología pastoral.
Y me acuerdo que con ella me dio gracia porque ella hablaba muy rápido y, y yo me sonreí. ¿Sé por qué se sonríe? No, por su acento. Yo nunca había escuchado a una persona de otro país que había visitado otro país y que se le había pegado el acento. Entonces, y la conversación también fue tan amena que ella me dice, tranquilo, sacaste una buena nota. Y yo voy rápido y reviso mi campo virtual y pasé raspando, pasé en 3.1. Yo ese día me arrodillé y le dije, gracias, Señor. Y yo le pedí, yo dije, me gané el cielo cuando primer semestre Excel, puro número. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ya para los que ya vieron de pronto la materia de estadísticas, sacar media, moda, cuartiles, deciles, ese era otro dolor de cabeza para mí. Pero le pedí sabiduría al Señor, como lo dice el libro de Santiago, y Él me la dio y pude sacar muy buenas notas en el transcurso de toda mi carrera. Y hoy le doy gracias a Dios porque yo solamente le pedía pasar, tener un cartón universitario. Nunca me imaginé tener un pasaporte, nunca me imaginé viajar a otro país. Yo solamente le pedí al Señor que quería ser una persona profesional, pero Dios me dio más de lo que yo estaba pidiendo, así como el Señor le dio también más al rey Ezequías de lo que él estaba pidiendo. Y yo no sé si en esta noche esté hablando a un hermano, un joven, que muchas veces se ha sentido que sus proyectos se han troncado en su vida. Pida al Señor con fe y el Señor está dispuesto a darte mucho más de lo que tú deseas. Y a los compañeros que están estudiando teología, los animo para que sigan estudiando. Yo sé que en este momento de pandemia, los recursos, todo se va agotando, aún hasta la fe se va agotando, pero saquemos fuerzas y poder continuar con nuestros proyectos que Dios puede llevarlos a cabo. Sigue diciendo la palabra del Señor, verso 7. Dice, perdón, verso 7. Y agregó Isaías, preparad una masa de higos. La prepararon, la pusieron sobre la llaga y sanó. La séptima conclusión, tenemos que cumplir con la parte que nos toca. Dios hace su parte, pero nosotros debemos colocar nuestra parte. El rey había podido decir, pero si el Señor me va a sanar, ¿yo para qué me voy a poner esa cataplasma de higos en la llaga? No, 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 ya el Señor me va a sanar. No, él fue humilde y cumplió con la parte que le tocaba. Hay un dicho católico que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros debemos cumplir con la parte que nos corresponde y el Señor obrará en el momento más oportuno. Sigue diciendo el verso 8. El verso 8 es triste. Es triste el verso 8 porque ahora Ezequías dice a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y subirá a la casa del Señor al tercer día? El rey Ezequías sí le creyó al Señor que iba a morir, pero que iba a ser sano, ahí sí no le cree, porque ahora él pide una señal. Y nosotros en nuestro diario vivir queremos pedir señales. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando que yo salía a la universidad, me iba para el barrio Villacafé, que queda bien arriba, y yo me acuerdo que yo llevaba esos bolsillos pelados, sin una monedita, y yo decía, ay Señor, con que yo me encontrara un billete de 2.000 pesitos por el camino, con que yo me encontrara una monedita, eso es una señal de que tú me quieres y que yo puedo salir adelante. Y uno quiere los milagros a como uno quiere, pero el Señor tiene otros milagros más grandes. Y Ezequías viene y es incrédulo, le pide a Isaías una señal. Yo como Isaías, yo creo que a mí me hubiera dado rabia, la verdad. Pero Isaías paciente dice, ¿esa señal quieres? Verso 9, esa señal tendrás de que el Señor ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Estamos hablando en nosotros cuando estudiamos sociales en la secundaria, nosotros hablamos lo que es rotación y traslación. El sol no sale, nosotros giramos alrededor del sol. La Tierra gira alrededor del sol. Nosotros tenemos un compañero que está en el Líbano, Cristian Sánchez, yo creo que Miguel lo conoce,
Y él ahorita mismo allá son prácticamente como las 3 de la mañana. Y aquí ya está anocheciendo. Allá cuando es de día, acá es de noche, y aquí cuando es de día, allá es de noche. ¿Por qué? Porque la Tierra va girando alrededor del Sol. Y, y el Sol va declinando, la sombra va declinando hasta que se oculta y ya llega lo que es la noche. Pero ahora el Señor, el, el profeta, le dice, ¿quieres que la sombra avance 10 grados o retroceda 10 grados? Verso 10, Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra avance 10 grados. Sí, fácil, es muy fácil que la sombra siga su curso, se siga ocultando. Pero, dice el texto, dice el verso 10, más bien que la sombra retrocede 10 grados, entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj solar de Acaz. Esa oración tan poderosa del rey, del profeta Isaías. Ah, ¿qué quieres? ¿Que la sombra decline o que la sombra retroceda? No, fácil cosa es que la sombra avance, pero que retroceda es muy difícil. Y dice que en ese mismo momento el profeta Isaías oró al Señor. ¿Y qué pasó con la tierra? La sombra, la tierra estaba girando alrededor del sol. ¿Y qué hizo? Vino y se retrocedió la tierra sobre su propio eje. ¿Cuántos grados? Dice las Sagradas Escrituras, 10 grados. O sea, estaba atardeciendo y ¿qué hizo nuevamente? Retroceder la tierra y salió nuevamente el sol. ¿Cuál es la siguiente lección para nuestra vida práctica? Si Dios tiene el poder de girar la tierra sobre su propio eje, también tiene el poder de darle un giro a tu vida. Y para un hecho tangible es que tú estés conectado en esta noche, en esta transmisión. Tú no estás, tú no estás ahí porque sí, es porque Dios le dio un giro a tu vida. ¿Qué sería de nosotros donde no hubiéramos conocido el Señor? Había un dicho popular antes de la pandemia que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y usted ya sabe a qué se refiere eso. Rumbas, discotecas, tomalonas. ¿Dónde estaríamos nosotros donde no hubiéramos conocido del Señor? Pero el Señor vino, nos tomó nuestra vida y le dio un giro de 180 grados, de 360 grados. Y por eso nosotros estamos hoy aquí conectados a través de la plataforma Zoom para meditar en la palabra del Señor. Hemos sido testigos de muchos testimonios, personas bajo la drogadicción que conocen al Señor y el Señor viene y les da un giro a su vida y hoy están en nuestras iglesias, son líderes de iglesia. Conocemos personas que eran borrachas y el Señor viene y toma a esa persona y le da un giro a su vida y decía, vea, yo llevaba 20 años de ser alcohólico, yo llevaba 5 años de fumar o administrar a mi cuerpo sustancias ilícitas, pero el Señor me ha transformado. Si el Señor tuvo el poder de darle un giro a la tierra, también tiene el poder de darle un giro a tu vida. En la medida de que nosotros, como hijos de Él, se lo permitamos. Para poder acortar la historia, el profeta fue sanado. Y dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31, que cuando los que estudiaban los astros se dieron cuenta de esa anomalía, fueron ante el rey Ezequías para saber qué había pasado. Pero en ese mismo momento, el rey comenzó a presentar toda su gloria, todas sus riquezas. Era la oportunidad para que el rey Ezequías hubiera predicado del Señor. Era la oportunidad para que el rey Ezequías hubiera manifestado lo que el Señor, cómo había obrado poderosamente en su vida. Pero esto no lo hizo el rey Ezequías.
El rey Ezequías, cuando llegaron los mensajeros de Babilonia, dice que les mostró absolutamente todo. Dice la palabra del Señor y dice, no quedó nada que sin que él le mostrase. Y esto llenó de envidia el corazón de aquellos mensajeros, como también del rey de Babilonia, y Ezequías lo perdió absolutamente todo. Sus hijos fueron llevados al palacio de Babilonia y fueron hechos eunucos. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? Que el Señor nos bendice, pero tristemente nosotros muchas veces tomamos esas bendiciones y las tornamos en maldiciones en nuestra propia vida. Hay hermanos que oran, ay, oren por mí que no tengo trabajo, por favor. Y la iglesia se une a orar cuando le dan un trabajo al hermano. Y la bendición más grande le dan el sábado. Y el hermano comienza a trabajar cuando en la iglesia, oye, ¿y el hermano por qué no vino hoy miércoles el culto regular? Ay, es que mi esposo dijo que estaba tan cansado del trabajo que no tenía fuerzas para venir a la iglesia. Pero ¿cómo así si el Señor fue una bendición? Sí, pero es que está tan cansadito. Y el sábado, ¿por qué? Ay, es que le tocó tan duro el viernes que no tenía fuerzas para venir. Entonces, esa bendición que muchas veces recibimos y no es bien administrada, se convierte en una maldición en nuestra vida. Y voy más allá de aquellos que tienen sus trabajos y debemos devolverle a lo que el Señor le pertenece, los diezmos y las ofrendas. Y se torna una maldición cuando el Señor me bendice con un trabajo y yo no le devuelvo a Él lo que a Él le pertenece. Eso se vuelve una maldición para nuestra propia vida, ya que el Señor dice, probadme en esto. Mis queridos hermanos, que con la historia de Ezequías nosotros podamos sacar lecciones para nuestra vida práctica. Que en medio de los problemas y las dificultades podamos buscar primeramente a Dios. Que ante los problemas y las dificultades podamos tener un espíritu humilde y poder orar al Señor. Que en esa oración debemos ser sinceros con el Señor y manifestarle todos nuestros sentimientos, lo que nos tiene acongojados, nuestros perplejos, todo se lo debemos decir al Señor. Cuarta conclusión, Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Quinta conclusión, Dios tiene misericordia de nosotros, tiene compasión de nosotros, que no nos deja ahogarnos en nuestros propios problemas. Él va y nos ayuda. Sexta conclusión, debemos cumplir con la parte que nos corresponde. Séptima conclusión, si Dios tiene el poder de girar la tierra sobre su propio eje, también tiene el poder de darle un giro a tu vida, de darle un giro a tu esposo que no es adventista, de darle un giro a tus padres que no son adventistas. Tiene el poder de darle un giro a tu familia que no es adventista o que no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, el cual escucha y contesta nuestras oraciones. Y de esas bendiciones que hemos recibido del Señor, no tomarlas y convertirlas una maldición para nuestra propia perdición. Que el Señor nos ayude para que cada día nosotros podamos aferrarnos al Señor y poder decir como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Dios te bendiga.